Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Doy gloria al Señor y juntos damos gloria al Señor por esta mañana, por su misericordia que se ha extendido un día más para cada uno de nosotros. Es un privilegio estar acá nuevamente con cada uno de ustedes para compartir este tiempo de MM33, Nuevas Generaciones, y con un tema que hemos venido conversando, que creo que es de bastante importancia para nosotros. Esperamos que estos tiempitos, amados hermanos, estén siendo de edificación, por lo menos nos estén inquietando, ¿verdad? Nos estén inquietando para poder voltear la mirada hacia la nueva generación, hacia los niños, los adolescentes, los jóvenes de nuestra congregación, con miras a darles soporte, darles ayuda, amarles y poder invitarlos a ser parte de las filas del reino de los cielos y también del servicio al Señor. Quiero retomar un poquito el tema que hemos venido conversando esta semana pasada, que empezamos sobre un tema un poco, voy a abrirlo por acá, un tema un poco fuerte, si podemos decirlo así, sobre lo que son las nuevas generaciones y el ateísmo funcional y cómo esto impacta nuestra iglesia, impacta incluso nuestras familias. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes tenemos en nuestras familias que lamentablemente de boca profesan ser cristianos? A veces hasta entre los dientes, ¿verdad? ¿Estás cristiano? Sí, ¿verdad? A veces como entre los dientes. Y se convierten en parte de esta generación capturada por el mundo, por el mismo infierno, si podemos decirlo así. Una generación que está adoleciendo muchas veces porque son solamente creyentes nominales. Y quiero recordar un poquitito de lo que hablamos la semana pasada. Dijimos que el ateísmo funcional es una práctica de vivir sin creencias espirituales, aunque no necesariamente se identifiquen como ateos. No dicen que no creen en nada, pero solamente hacen, um, es una generación que solamente hace como la idea de que creen algo, sí, de forma nominal. Entonces pueden incluso estar yendo a la iglesia, pero no son realmente creyentes. Y es un tema como incluso el hermano Federico nos decía la semana pasada, que no solamente afecta a los jóvenes, sino también a las familias, a las personas adultas, ¿verdad? Dijimos que este fenómeno de ateísmo funcional que muchas veces tenemos en esta generación, pues nos afecta en tres maneras principalmente. Pueden haber muchas más, pero nos afecta de tres maneras. Disminuye la participación de estos grupos dentro de la iglesia. No hay un compromiso formal y serio. Además, hay cambios en la cultura de ellos con respecto a la obra de Dios, con respecto al dar para la obra de Dios, con respecto a involucrarse. Y también nos desafía para la evangelización, porque algunos de ellos terminan más bien siendo evangelizados en vías que son personas en vías de alcance, porque al final de cuentas no han tenido un encuentro genuino con el Señor. También dijimos que unas características de esta generación que vive como creyentes nominales es que no hacen una distinción entre lo que es bien y qué es mal. Hace unos días, en esta semana, CBN sacó un reportaje sobre los premios Dove, donde se premian artistas cristianos y aunque es un mundo interesante, ¿verdad? Porque es un mundo como de músicos cristianos y premios y cosas así. Tal vez lo más relevante de lo que dijeron fue que se presentaron a los premios a artistas que dicen ser creyentes, pero que tienen una clara distinción hacia la cultura LGTB, etcétera, ¿verdad? Y que ellos se denominan cristianos. Y uno de los artistas que entrevistaron decía, el problema de que hayan personas que se cataloguen creyentes y tengan estándares de moralidad diferentes a los que la palabra dice, está en que hemos dejado de hacer algo como iglesia. Y eso me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Si alguien tiene la osadía de presentarse en una ceremonia de creyentes y decir, yo también soy creyente, pero canto para el amor en general, para cualquier tipo de amor, en realidad hay algo que nos está faltando como iglesia y hay algo que está faltando en esta generación. Y eso es muy interesante. Y es algo que en alguna medida tenemos que ver. Leímos un pasaje que a mí particularmente me ha desafiado mucho estos días.
de Oseas 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos y fue torta no volteada. Qué impactante este ejemplo, este pasaje que nos detalla un poco esta generación que hoy tenemos y que necesitamos atacar como una torta que por fuera está quemadita y parece que está bien, pero que al no haber sido volteada, por dentro está cruda y no tiene sabor, no se puede comer. Así muchas veces es esta generación. Lamentablemente, ahí es donde usted y yo, entonces, Señor, ayúdanos. Y la pregunta que hacíamos y con lo que cerramos la semana pasada, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia, como liderazgo? ¿Qué podemos hacer como gente que puede ayudar a que la obra de Dios se afirme sobre esta generación? Y quisiera leer un par de pasajes, porque si bien es cierto, nosotros pues podemos hacer algunas cosas, pero el Señor va a hacer otras cosas. Y esto a mí me impacta muchísimo. Vea lo que dice el libro de Isaías, capítulo 44, versículos 2 y 3. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esta promesa que el Señor da en el libro de Isaías, que es aplicable específicamente al pueblo de Israel, creo que también es una palabra que puede reconfortarnos en este tiempo y puede ayudarnos a comprender que el Señor puede usar la iglesia y el Espíritu Santo de Dios que sigue estando activo en este tiempo para que esta generación le conozca. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca de ir, de alcanzarlos, de acercarnos, de estar con ellos, pero el Señor también va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y esto es reconfortante, pero no nos debe dejar a nosotros de brazos cruzados, amén. Nos debe ayudar a nosotros a decir, Señor, vamos a hacer lo que nos toca. Tú vas a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tú vas a hacer lo que nosotros, pues está fuera de nuestro alcance. Algo que nosotros tenemos que pensar y que lo traigo por aquí también a colación es esto, es fomentar el tener discípulos en nuestras iglesias y no creyentes. Hemos tenido una cultura por años de hacer creyentes en nuestras congregaciones. De hecho, es parte de nuestra jerga popular decir, bueno, tenemos tantos creyentes, somos tantos creyentes, en la familia somos tantos creyentes, ¿verdad? Pero muchas veces el creyente solamente es eso, es creyente y es un tema, a veces podríamos decir, es un tema de sintaxis, hermanos, que solamente es la forma en cómo nos lo decimos, pero en la práctica muchas veces somos solo creyentes. En la práctica tenemos familias que solamente son creyentes y creen en el Señor y, ay, ahí viene el pastor, quite esa canción, ahí viene el pastor, guarde eso, ¿verdad? Porque son solamente creyentes y necesitamos fomentar esa cultura de discipulado dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro mundo, de lo que hacemos, de lo que somos. Esto es algo que es vital, vital para que usted y yo podamos avanzar a la conquista de esta nueva generación. Cambiar un poquito el chip de quiénes estamos alcanzando. ¿Estamos alcanzando creyentes o estamos alcanzando para ser los discípulos de Cristo? Por otro lado, también la palabra nos dice en Amós 8:11. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Debemos clamar al Señor para que esos días se manifiesten en medio de esta generación, que esta generación tenga hambre de ese pan. La última estadística de One Hope y otros aliados estratégicos que ellos tienen dicen que estamos frente a una generación que hoy está siendo más vulnerable a escuchar la palabra de Dios, porque quieren buscar algo de espiritualidad, cualquier tipo de espiritualidad. Es importante, es menester, amado hermano, que la iglesia llegue primero y les ofrezca una espiritualidad viva, y esa es la que Cristo nos ofrece a todos nosotros. Algo que también me impacta mucho sobre las cosas que usted y yo podemos ver y hacer es lo que dice Primera de Corintios y Colosenses. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice Corintios, y también Colosenses dice y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe por qué me impacta estos pasajes del amor, amado hermano? Es que para alcanzar esta generación y poder llevarlos de un ateísmo funcional a un cristianismo real, a ser discípulos de Cristo, usted y yo necesitamos amarles. Hay una palabra que dice, no se tiene autoridad
sobre lo que no se ama. No tenemos autoridad sobre lo que no amamos. Qué impresionante es esto a la luz de las nuevas generaciones. Queremos tener autoridad sobre las nuevas generaciones. Queremos guiar a las nuevas generaciones. Queremos levantar una generación de relevo. Bueno, empecemos amándoles, hermano. Empecemos amándoles, porque no tenemos autoridad sobre lo que no amamos. No podemos moverlos, no podemos ayudarles, no podemos ni siquiera corregirles, amado hermano, si nosotros no les amamos. Así que si usted dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar en esta generación que tanto está necesitando del toque del Señor? Bueno, empecemos amándoles, empecemos amándoles. Y dentro de ese amor, amado hermano, amada hermana, bueno, presentémonos con seguridad y con autenticidad delante de ellos, que puedan ver gente íntegra, que ministra, que lidera y que también les ama. También démosles retos para que ellos puedan involucrarse en la congregación. Creemos puntos emocionales altos. Vean qué interesante esto. Necesitamos invitarles a que ellos sean parte de una iglesia que es espiritualmente fuerte, pero que también puede crear puntos emocionales altos. Cuando están los niños, los preadolescentes, los adolescentes, una de las cosas que marca sus vidas es justamente eso, aquellos momentos de inspiración, aquellos momentos de motivación, aquellos momentos en que las emociones llegaron a un tope y eso quedó grabado ahí, quedó grabado en sus mentes, en sus corazones. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿están nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes siendo marcados espiritual y emocionalmente en los servicios que administramos? De otra forma el mundo los va a marcar y les va a hacer quedar recuerdos ahí guardados que pueden llegar a ser incluso más fuertes que los que la congregación puede marcar. Hemos dicho también, y aquí lo repetimos, necesitamos comprometernos más con el evangelismo y el discipulado uno a uno, de frente. Necesitamos trabajar en un alcance intergeneracional, amado hermano. Esto es muy interesante, donde haya una maternidad y paternidad cruzada. Tal vez algunos de los jóvenes, de los adolescentes que llegan a nuestra iglesia, viven un ateísmo funcional porque en su casa no tienen ejemplos, no tienen a papá y tal vez mamá es una persona que allá de vez en cuando va a la iglesia, cuando está la cosa fea, cuando no hay para pagar la electricidad o el alquiler. Bueno, ¿qué tal si como iglesia nos desafiamos a tener ejemplos en la iglesia de padres, de madres, que ellos puedan escuchar? Gente en la iglesia madura, gente con bases espirituales que puedan ser como tutores espirituales, como lo fue, y le voy a poner un ejemplo de la palabra, como lo fue Pablo para Timoteo. Aunque no tenemos datos de dónde estaba el papá, si era bueno o mal papá, lo que sí sabemos es que Pablo estaba haciendo un papel de formación. Y ese ejemplo de una paternidad cruzada puede ser vital para muchas familias hoy. El problema no es en sí mismo que tengamos familias disfuncionales. El problema es que tengamos iglesias disfuncionales. Iglesias que no están orientando, reorientando a lo que el Señor quiere. Y esto es algo que podemos usted y yo aprovechar. Es un desafío gigante y tal vez lo podemos tocar más adelante en otro tema, solamente esto, pero quiero dejárselo por ahí. Y después, ayudarles a envolverse en los diferentes ministerios de la iglesia. Es importante que nos acerquemos a los muchachos. ¿Cómo pueden ayudar? Tenemos una chica en nuestra congregación, solamente tiene 14 años. La hemos intentado involucrar en las artes, en la música, en el teatro negro, que ni siquiera se ven, que quedan ocultos. ¿Sabe dónde le gusta trabajar a ella? A ella le gusta trabajar en la parte de la limpieza de la iglesia. Y ella todos los domingos se queda un ratito porque ha visto el ejemplo de una abuelita que ha estado ministrándole, de una mamá que ha estado ministrándole de cómo se puede servir en la iglesia de una forma diferente. Así que involucrémoslos, llevémonos a envolverse en cuál área pueden ellos involucrarse. Y por supuesto, lo hemos dicho ya, esta es la tercera vez en esta presentación, un discipulado intencional. Quiero concluir con esta diapositiva de algo que me llamó mucho la atención. La teología, qué interesante, la teología de Nike. Es interesante este tema. A veces, hermanos, lejos de tanto leer y lejos de tanto ver, lo que necesitamos es ir a lo que dice el eslogan de Nike. El eslogan de Nike dice,
Just do it, solo hazlo, sería en español, ¿verdad? Y esto es lo que a veces nos hace falta a nosotros, manos a la acción. Estamos al frente de una generación que necesita conocer a Cristo, que se está perdiendo poco a poco y cada día más, hermanos. Es importante nutrirnos, sí, es importante también, pues, crear los espacios también, pero hagámoslo hoy, empecemos, hagámoslo como Nike de una vez, just do it, solo hazlo, hágalo, y dejen que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo nos guíe para alcanzar a esta generación que tanto lo está necesitando. Desde el pilar de nuevas generaciones, mis hermanos, estamos comprometidos con estos temas, con esta generación, y oramos al Señor para que usted también pueda estar comprometido y juntos podamos levantar una generación para Cristo. Que Dios me les bendiga grandemente.